oro, plata, metales o hierro. Nada de eso vimos, pero el país es tan hermoso que todo se dará bien en su suelo. Sin embargo, el mayor beneficio que se puede obtener de él es, a mi juicio, la salvación de los nativos. Ha de ser la semilla más importante que Vuestra Alteza siembre aquí, la difusión de la Santa Fe. Así reza el informe de la primera expedición portuguesa del año 1500 en el posterior Brasil. Base estratégica en vez de conquista, conversión pacífica en vez de esclavización. Habían transcurrido 50 años cuando Tomé de Sousa se aproximó a la costa y avistó el lugar donde fundaría la futura capital del imperio colonial portugués. En Brasil estaba el futuro económico. Las plantaciones prometían pingües beneficios. Eso le había dicho el canciller de la tesorería, y Sousa, primer gobernador general, encontró un puerto bien protegido bajo una empinada elevación. Seguramente consideró tarea fácil defender el puerto construyendo algunas fortificaciones en la costa. Y en caso de que los holandeses, franceses o ingleses lograsen pasarlas, la ciudad era prácticamente inexpugnable. Es cierto que el ascenso desde el puerto a la parte alta de la ciudad representaba una molestia para sus mismos habitantes. ¿Qué no hubieran dado por utilizar un elevador como el Lacerda? Pero el elevador fue construido recién en 1930. El interés de la corona se concentraba en el puerto y los edificios que servían al comercio. La parte alta de la ciudad se dejó en manos del clero. Los jesuitas y muchas otras órdenes edificaron iglesias y comenzaron a salvar las almas de los indios. Sus cuerpos ya habían sido maltratados en las plantaciones. Con el correr de los siglos, la Iglesia Católica desarrolló en las colonias americanas, lejos de Roma y Lisboa, un estilo arquitectónico propio. Por ejemplo, el barroco jesuita americano, ejemplificado sobre todo en la iglesia principal de la orden. Más tarde se convirtió en sede del obispo y catedral. Los jesuitas habían sido expulsados del país por haber puesto en entredicho el régimen basado en los latifundios y la esclavitud. Como consecuencia, el sistema educativo se derrumbó. Las otras órdenes religiosas fueron incapaces de llenar a corto plazo el hueco dejado por los jesuitas. Hubo, por tanto, más trabajo pastoral que educación, más iglesias que escuelas. Si damos crédito a las crónicas, los habitantes de Salvador de Bahía, incluso los que eran pobres, visitaban de buena gana la iglesia de los franciscanos para admirar el oro y las riquezas de su nueva patria. Tampoco el clero había sido rico desde el principio. Sus primeros edificios consistieron en obras provisorias que se desmoronaron pronto. Solo 100 años después, los portugueses de la metrópoli envidiaban a la colonia por sus arquitectos, talladores y orfebres. Dado que los artistas eran en su mayoría religiosos, algunos recibieron la orden de volver a Portugal por parte de un superior. Después de todo, las iglesias de Brasil no debían hacer sombra a las de la madre patria. El arte sagrado hizo famoso a Salvador de Bahía. Las órdenes religiosas no escatimaron esfuerzos para embellecer la ciudad. Se importaron azulejos de Portugal. La iglesia del convento está hecha de bloques de mármol traídos de Europa. Todo ello costaba una fortuna. Ya antaño se preguntaban, ¿de dónde procedía el dinero? Del contrabando de oro del que tanto se habla en viejos documentos. Cuando fueron descubiertos los yacimientos de oro a fines del siglo XVII, Portugal se hizo rico. Entre aquellos que evadían sistemáticamente el pago de impuestos figuraban algunos clérigos, quienes en el monasterio carmelita habían cavado un túnel secreto a través del cual, escondido en figuras de santos, se llevaba el oro al puerto.
Pero no todos los frailes pecaban de codiciosos. Por una puerta era posible acceder a la casa vecina en la que residía una orden laica. Aquí convivían hombres y mujeres, se bebía vino y se jugaba a las cartas. Hoy el túnel está enterrado. Sería con seguridad una atracción turística, pero el monasterio ya no puede costear el mantenimiento de sus catacumbas. Salvador de Bahía llegó a ser una ciudad de acendrado catolicismo. Pero afuera, en el campo, no se cumplió con la tarea que se consideraba más importante, la evangelización de los nativos. Los indígenas rechazaban la nueva civilización, entre otras cosas porque había acabado con su espacio vital. Del Dios del hombre blanco no querían saber nada y terminaron ocultándose en el interior de la selva amazónica. Sin embargo, los colonos continuaron avanzando, y a pesar de las enérgicas protestas de la iglesia, los llamados bandeirantes se entregaron a la caza de indígenas, hasta que los jesuitas los armaron y organizaron la resistencia. Finalmente, los jesuitas fueron expulsados del país y el exterminio de los indígenas continuó. Para preservarlos de la desaparición, Fray Bartolomé de las Casas tuvo la ocurrencia de traer robustos esclavos negros de África. Los negros edificaron sus propias iglesias. Ya en siglos pasados se rumoreaba que en ellas no se celebraba la misa, sino los ritos de sus religiones ancestrales. Bajo la figura de los santos cristianos, pervivían los ídolos africanos. La imaginería católica se mantiene, aun cuando los adeptos de la antigua religión africana, el candomblé, cuenten hoy con iglesias propias. A ellas acuden también muchos blancos. El candomblé, la religión de los negros, marca profundamente el estado de ánimo de Salvador de Bahía. Sus ritos aún siguen envueltos en una mezcla de magia y ocultismo. En esta religión, las reuniones suelen ser actos de culto a una divinidad particular. Los dioses se aparecen a los creyentes. Se apoderan del cuerpo de las personas que han caído en trance bailando al son de los tambores. En un lugar de reposo, reciben la vestimenta divina. Luego, reaparecen con ella. La iglesia de la Cofradía Negra se encuentra en el Pelourinho, la plaza donde se hallaba la columna para castigar a los esclavos. Uno de los motivos más frecuentes de los artistas negros era la flagelación de Jesús. En el sufrimiento del Redentor representaban su propio sufrimiento. Hoy toda la zona del centro se llama Pelourinho. Salvador de Bahía es hoy la ciudad con la mayor población negra de Sudamérica. Probablemente es justo esta amalgama lo que la hace tan simpática. Un casco antiguo casi intacto de aire mediterráneo con un gran número de iglesias barrocas en el que la vida discurre a ritmo africano. En todo caso,
El encanto que exhalan las iglesias ubicadas en el casco antiguo de Salvador de Bahía es con frecuencia el melancólico encanto de su decadencia. Muchos usos y costumbres de los antiguos esclavos han pasado a formar parte del legado cultural de Brasil. Por ejemplo, el capoeira, un deporte que practican hoy muchos blancos. A los esclavos se les prohibía hacer cualquier tipo de ejercicio que los hubiera capacitado para la lucha. Había que evitar que se sublevaran contra sus dueños. Por ello, los esclavos le dieron a este arte marcial el aspecto de danza. La iglesia de Montserrat, antiguamente una de las más populares, se usa hoy con otros fines. Puede ser que ya no se necesiten tantas iglesias y sin duda resulta más cómoda que las chozas de las favelas, tan parecidas a las barracas de los esclavos. El fuerte de Montserrat es hoy un museo sin importancia. Ya no necesita proteger a la ciudad de ningún ataque. Al parecer, hoy corren tiempos más pacíficos que aquellos que vieron fundar a Tomé de Sousa, en el año del Señor de 1549, la ciudad de San Salvador de Bahía de Todos los Santos, primera capital de Brasil.